Prácticamente ya hace 6 años, los fanáticos de Transformers, específicamente de las películas, tuvimos una de las mejores noticias para los que coleccionamos figuras de estos personajes. Y es que la New York Toy Fair del año 2018, que se ubicó en febrero, tuvimos la revelación de una nueva línea de figuras que para aquel entonces me acuerdo que muchos la llamaban como Transformers Movie Edition, la cual básicamente nos enseñaba personajes como Bumblebee, Stinger, Ratchet, Optimus, Starscream, Blackout y Grimlock, donde en cierta manera nos decían de que estas eran figuras nuevas para representar y darle homenaje a la línea de figuras de todas las películas que habían salido para ese entonces, que eran las únicas, las de Michael Bay, todo el Bayverse, las 5 películas. Y la verdad estábamos muy emocionados todos, me acuerdo en aquella época, porque todos estábamos viendo moldes nuevos de personajes, y personajes que realmente se veían increíbles, como era el caso de Blackout, de Starscream, Stinger, que algunos no tenían representaciones de figura, o algunos estaban con una mejor versión de la que jamás habíamos tenido antes. Y realmente me acuerdo que el hype fue muy grande, y se había dicho que esta era una línea que iba a durar mucho, pero yo creo que ninguno de nosotros pensábamos que iba a durar tanto como ha durado ahora, que ya vamos por 6 años de Transformers Studio Series. Y en este video quiero hacer una recapitulación de todo lo que ha pasado, como una especie de resumen de cuáles han sido las mejores, las más polémicas, cómo ha sido el tema de los precios y la distribución y demás. Así que acompáñenme para celebrar estos 6 años que hemos tenido de Transformers Studio Series en el mundo del coleccionismo de Transformers. Y de como les dije, la primera wave que salió pues en el año 2018 realmente fue genial, y ese año también tuvimos algo muy interesante, y es que recordarán todos que cuando Studio Series estaba en su punto ya como de la wave 2 tirando casi a wave 3, tuvo el lanzamiento con la película de Bumblebee, por lo cual tuvimos para el año 2018 dos figuras, la cual era el Bumblebee modo bocho y también Dropkick modo helicóptero, aunque curiosamente los dos lamentablemente hacían alusión a su modo concept art y no los diseños finales que tenían en la película. Y dato curioso, yo estas dos figuras me las llegué a tener antes de que se acabara el año. En diciembre fue que conseguí las dos figuras de Bumblebee, tanto como Bumblebee como Dropkick, y la verdad es que fue algo muy diferente porque no fue como tal figuras de línea principal como era el caso de las películas anteriores, sino que si uno quería una figura deluxe buena de alguno de los personajes principales de la película, había que acudir a Studio Series. Y esto con el tiempo iría siendo así con las siguientes películas como Rise of the Beast y Transformers One, pero no nos adelantemos. Vamos primero por alguna de las mejores figuras que ha sido catalogado como muchas personas, y la verdad es que yo diría que totalmente de lo que tuvimos en el año 2018, si tengo que decir 4 figuras o 5 que para mí fueron buenísimas, diría primero Stinger. Stinger necesitaba una figura que realmente demostrara que este personaje tenía mucho potencial, y Stinger fue una gran figura. Y no me voy a olvidar obviamente también del caso de Jazz, que la verdad a pesar de ser bastante pequeño, me encantó la figura, y creo de que antes de que saliera el Masterpiece, esta era la mejor figura de Jazz que podíamos saber. Tal vez se peleaba un poco con el Masterpiece, pero la verdad es que era muy bueno. Otros casos también podríamos decir el Megatron de Revenge of the Fallen, tenía un modo robot y un modo alterno sumamente buenísimo, con una ingeniería que para mí es la mejor figura de Megatron modo tanque de Revenge of the Fallen que existe. Y también otro que no puedo olvidar pues sería el mismísimo Blackout. De qué figura tan buena, vea que fue tan buena que años después es el mismo que sirvió como referencia para el Masterpiece, así que con decirles eso fue suficiente, aunque obviamente también tuvimos exclusivos, como viene siendo el caso de Thundercracker, que es un personaje que dice que salió en Dark of the Moon aunque nunca lo vimos en pantalla, y fue el primer personaje que no apareció en pantalla que lo tuvimos en esta línea, cosa que hasta muchos años después ya sería algo más común dentro de esta línea de figuras. También tuvimos un montón de multipacks de Bumblebee, unos dorados, otros con cassettes, que era para celebrar el lanzamiento de la película de Bumblebee en la San Diego Comic Con del año 2018. O que mencionar también el Blackout con camuflaje de color azul y blanco, que fue muy exclusivo y solamente existieron 88 Blackouts, y que hasta el momento no se ha encontrado nadie que los esté vendiendo de esa manera, por lo cual podemos decir de que es una de las figuras más exclusivas. Para el año 2019 también tuvimos lo que viene siendo ya más figuras de la película de Bumblebee, y también el lanzamiento de varios Constructicons, ya que esto nos daba a entender de que Devastador iba a estar cerca. Y la verdad es que yo consideraría que del año 2019 así, 3 figuras que siempre me encantaron diría que fueron Longhaul, Optimus de la película de Bumblebee, y por último el mismísimo Jetfire, porque la verdad para mí es de las mejores figuras que hay de esta línea Studio Series, y que siempre llega a ser un poquito menospreciada porque la gente como que lo suele olvidar muy fácil, y para mí es una gran figura que siempre me quedé con ganas de tenerlo. Y exclusivos que tuvimos en este año fue el multipack de Drift con los mini Dinobots,
el Megatron de Transformers The Ride y también un Battle Damage de Megatron de Revenge of the Fallen. Que por suerte el Drift después de tantos años lo logré conseguir porque no sé, simplemente me gustaría desde siempre haber tenido los mini Dinobots y lo llegué a tener. Entre la pandemia estaba afectando a todo el mundo, aún así las figuras terminaron saliendo, como fue el caso de muchas entre exclusivos de The Last Night, de la película de Bumblebee, más Constructicons, pero 3 figuras que a mí me encantaron de la versión 2020, sin duda alguna para mí fueron Shatter en su modo Jet, que es una gran figura para mí totalmente. También tendríamos lo que viene siendo el Bumblebee del Transformers 2007 con el modo Camaro Concept, y también otro que diría que me encantó un montón fue el Constructicon Overlord, ya que a mí siempre me encantó un montón este Constructicon cuando lo vi en los concept arts, y verlo finalmente plasmado en una figura para mí fue algo que no tenía pues comparación alguna, aunque es una lástima que yo al día de hoy no lo he tenido. También tuvimos exclusivos como Leadfoot y también un paquete completo donde teníamos a Devastador para no poder comprarlo por partes pues independientes, ¿no? Como tal. Luego para el año 2021 la línea cambió bastante, donde ahora ya teníamos a Autobots y Decepticons de la película del 86, ya que ahí fue cuando salió la sublínea de Transformers 86, donde teníamos personajes como Jazz, Grimlock, Greatguard y otros más, por lo cual aquí ya estábamos viendo de que la línea estaba evolucionando de una manera pues bastante interesante. Aún así tuvimos grandes figuras también como fue Dino de Dark of the Moon, que esa fue una figura que mucha gente deseaba desde hace bastante tiempo, y bueno, como les repito, los de Transformers 1986. Y ahí también ya tuvimos algo diferente, y es que algunos estudios series estaban incluyéndose en una sublínea que había salido para aquel entonces 2021 llamada Boost Wars y Bumblebee, donde básicamente era una línea que nadie entiende, solamente era exclusiva de Target y otras tiendas, que eran figuras que a veces se podían encontrar un poco más baratas y traían figuras al azar, a lo random. No tenían la mayor parte del tiempo algo que ver con Bumblebee porque luego metían personajes random, pero es algo que se vio a partir del 2021. Para el año 2022 ya tuvimos más figuras con una nueva clase, la clase Core, que sería básicamente el regreso de la clase Legend de hace muchísimos años, y tuvimos grandes personajes como Laserbeak, Shockwave, Ravage, y incluso el mismísimo Autobot Willy o bueno Ratchet de la película del 86. Y también tuvimos más personajes de lo que viene siendo la escena de Cybertron, porque aquí se lucieron, sacaron un montón. Ironhide, Darcy, Ratchet, Wheeljack, Brown, Soundwave, un montón de personajes, pero la verdad yo considero que del año 2022 fue uno de los mejores años porque realmente tuvimos una gran cantidad de figuras por montones, y exclusivos no hicieron faltar, ya que también tuvimos más en Buzzworthy y también tuvimos una nueva disque sublínea, también diría yo, que eran figuras con repintados de Nest, que son cosas que nunca salieron en la película, y ahí ya pueden darse una cuenta de que ya estaban tomándose más libertades de hacer personajes repintados como ellos quisieran, como era el caso de Thundercracker en el año 2019. Para el año 2023 tuvimos que la película de Rush the Beast estaba a punto de salir, por lo cual muchas figuras fueron a estudios series, como fue el caso de Arcee, de Cheetor, de Scourge, de Bumblebee, de Battletrap. Fueron muchos personajes, y también tuvimos la sublínea de War for Cybertron, ya que ahora teníamos una Gamer Edition donde íbamos a tener personajes de este videojuego, donde tuvimos a Optimus, a Barricade, a Bumblebee, a Starscream, a Megatron, y hasta el día de hoy esto sigue subiendo. Y también tuvimos más exclusivos en la línea Buzzworthy, que yo creo que es el año donde más tuvimos, como lo era el caso de Ironhide y Proud de la película del 86. Tuvimos el relanzamiento de Optimus Prime de Dark of the Moon y también de Grimlock, que eran dos estudios series clase líder muy cotizados y muy difíciles de conseguir en estado normal. Y también el repintado que para mí es el que más me gusta en Nest, el de Bone Crusher, una figura que era muy difícil de conseguir en el año 2019 y gracias a esto se facilitaba un poquito. Y para el año 2024, que es que estamos en la actualidad, yo sé que no ha terminado, tenemos ahora figuras de lo que viene siendo Transformers One, la siguiente película que va a estar saliendo, y ya tenemos anunciados a Optimus, aunque se supone que van a venir más en camino, y todavía siguen saliendo algunas que otras figurillas de Rise of the Beast. Pero si el modo ha sido un camino muy largo todos estos 6 años que hemos tenido Studio Series, hay precios que lamentablemente se han subido de manera increíble. Para alguien que quiere coleccionar este tipo de figuras y quiere conseguirse algunas piezas en específico, es bastante largo porque los revendedores lo han puesto a precios que la verdad es que casi que ni lo valen, y lamentablemente es algo que incluso también ya está pasando con las figuras nuevas. Hay tiendas donde no se pueden conseguir a precios normales, hay que traerlos así en tiendas que uno casi ni conoce o traerlas desde otros países, y a veces hasta es un poco inseguro, porque la verdad esta línea Studio Series, vean lo larga que ha sido, vean toda la cantidad de figuras que hay. Y realmente no es algo fácil de empezar a coleccionar para alguien que quiera hacer esto por primera vez en estos años. Y es algo difícil, la verdad, y aún así hay mucha gente que lo logra hacer. Yo en mi caso pues ya he bajado bastante el nivel de comprarme Studio Series por temas personales y demás, ya no suelo comprarme tantos. De hecho este año
2024 la única que me he comprado fue Arcee The Rise of the Beast, pero siempre sigo ahí manteniendo la colección porque la verdad Studio Series para mí es mi línea favorita de Transformers que yo he tenido, porque es donde tuve la oportunidad de comprarme las figuras que yo quisiera. Otras que yo quería de niño, como la línea de Revenge of the Fallen o Dark of the Moon o la de Transformers Prime, yo no tuve la oportunidad porque bueno, apenas era un niño, no tenía dinero ahorrado y demás, y eso ya me llegó cuando salieron los Studio Series, y la verdad es una línea que yo he disfrutado mucho, le tengo gran cariño. Y me sorprende ver de que ya han pasado 6 años. Y quiero que ustedes en los comentarios me digan qué opinan de estos 6 años de Studio Series. ¿Les ha encantado el rumbo que ha llevado? ¿Hay cosas o personajes que a ustedes les gustaría que estén presentes? Yo siempre me quedaré con las ganas de haber visto los demás Dinobots del Movieverse, porque la verdad solamente tener a Grimlock creo que es un crimen. Pero bueno, a este punto nadie sabe si estas figuras van a terminar saliendo o no, porque hay muchas figuras todavía de las películas que no han salido, pero parece que los Dinobots no les interesa a Hasbro, o al menos eso es lo que parece. Díganme ustedes en los comentarios qué personaje les gustaría ver en Studio Series y qué opinan de la saga, cómo se ha manejado de figuras de esta línea Studio Series de Hasbro y Takara. Sin nada más que decir, muchas gracias por este video y recuerden, no importa qué te de Justin o quiénes sean ustedes, la vida siempre será mucho más de lo que pueden ver. Nos vemos.